Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esto que es Espacio Género. Hoy vamos a estar hablando previo al 3 de junio de qué se trata esta fecha, cómo surge ya hace 9 años en nuestro país, el Ni Una Menos. Y para eso hemos invitado a dos estudiantes de comunicación que nos van a estar comentando un poco. Tenemos en primer lugar a Paloma García. Ella es periodista en La Mecha y estudiante avanzada de comunicación social en nuestra universidad. Bienvenida, Paloma. Gracias, Eli. Y también nos acompaña Federica Dech. Ella es periodista en la agencia de noticias Catalejo y además también es estudiante de comunicación. Bienvenida. Bueno, bienvenidas, gracias por aceptar la invitación y comenzar a hablar un poco de qué es el 3 de junio, que tal vez para nosotras es algo que conocemos, pero bueno, mucha gente no sabe de qué se trata y cómo surge también en el año 2015. Creo que el 3 de junio fue para muchas de nosotras y también de generaciones tal vez más grandes, fue un punto de inflexión, digamos, el hecho de, bueno, copar las calles, de demostrar que había una masividad de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que estaban dispuestas a salir y a poner el cuerpo y a decir basta y a marcar un límite frente a también, bueno, esto que decía Fede, una violencia que era estructural, una violencia material en las vidas de todas esas mujeres. Y creo que a partir de ahí, esa fue como el germen de luego muchos otros reclamos que se fueron organizando dentro de la consigna del Ni Una Menos y que para los medios también era imposible dejar de mirar ese fenómeno, digamos. Porque también se dio en la calle, se dio a través de la organización de múltiples colectivas, entonces creo que en ese sentido fue un punto de inflexión también para muchas generaciones de nosotras que después, bueno, lo encauzamos en la comunicación, en el periodismo, pero también, bueno, obviamente en muchísimos ámbitos, y bueno, que hoy es constitutivo también de la manera en la que miramos el mundo, ¿no? Sí, y sobre todo pensar que los medios, si bien los temas más frecuentes son los hechos de violencia física o abuso sexual, también los medios deben abocarse y poner en la agenda mediática otras temáticas y otras formas de violencia hacia las mujeres, como puede ser la violencia económica, la violencia simbólica, psicológica, y creo que el Ni Una Menos fue el puntapié para empezar a pensar en otros derechos que nos debían ser dados, digamos, como fue unos años después el derecho al aborto legal. Entonces, a partir del Ni Una Menos es que empezamos a pensar que no solo la violencia física, el abuso sexual, digamos, son formas de violencia hacia las mujeres, sino que hay en diferentes ámbitos, incluso en el ámbito laboral, violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias, y bueno, pensar cómo nos movilizamos para reclamar que eso deje de pasar. Sí, y un poco lo decían ambas, digamos, la esencia de esto es poner en agenda lo que ocurría, que sí hacían un poco, no lo visibilizaban los grandes medios, lo que generaba, bueno, lo decimos nosotros siempre, lo que no se dice, lo que no se nombra no existe. Bueno, esto parecía que pasaba desapercibido. Y preguntarles un poco qué es el cambio que notaron a partir de allí de la perspectiva de género en los medios de comunicación, sea un poco más o sea un poco menos. Bueno, por ahí en los medios privados, que tienen fines más comerciales, esta perspectiva no se nota tanto en el tratamiento o en la inclusión de temas en agenda. Pero en otro tipo de medios, como en el que participa Paloma, en el que participo yo, bueno, sí está esta cuestión de tener un lenguaje respetuoso, de visibilizar otros temas que están por fuera de la agenda mediática y también en el hecho de consultar fuentes, mismo en los procesos de trabajo dentro de los medios, está bueno de los medios públicos, los medios comunitarios, que realmente ponen el foco en la comunicación como un derecho y a partir de allí es que realizan un tratamiento más respetuoso de la información y sobre todo se abocan a otros temas que por ahí no encontramos en los grandes medios nacionales o en los medios provinciales que son más hegemónicos, por decirlo. Sí, creo que también tiene que ver un poco con
mirar la comunicación como un derecho, y esto también, que hablamos mucho de la comunicación como un derecho habilitante que te permite conocer que tenés acceso a otro tipo de derechos. Creo que la perspectiva de género en los medios de comunicación, o sea, ha habido un gran avance respecto de cómo se trataban las temáticas de género, si es que se trataban en los medios de comunicación, principalmente en medios tal vez comerciales o privados con fines de lucro. Creo que hace muchos años esto que se da por llamar el tercer sector de los medios comunitarios, alternativos, populares, en conjunto con los medios públicos, han hecho también, vienen instaurando la perspectiva de género desde la comunicación, mirando a la comunicación como un derecho humano también, pero creo que más que pensar en el género como una sección, como una temática, sino es algo transversal. Nos gustaría no tener que pensar en una sección de género, no tener que pensar en un ministerio de género, sino que el género sea una mirada, la perspectiva de género sea una mirada de abordaje para políticas, para comunicar, para elegir temáticas, para organizarse como trabajadores. Entonces, creo que para nosotros, específicamente en La Mecha, ese también es el desafío de pensar la comunicación en relación con el género de manera transversal, ¿no? No de manera forzosa, no pensando en incluir un cupo, no pensando en que haya más allá de la sección o no, pensando que en todos los temas, principalmente en los temas sociales, en los temas políticos, incluso en los temas policiales, hay una mirada para ver esa temática desde la perspectiva de género, que requiere mucha formación y que requiere mucha conciencia, que no es cómoda, que no es fácil, pero que es un trabajo, digamos, que se hace desde nuestro medio y de también muchos medios, que creo que hay una demanda ya desde la sociedad que requiere de esa mirada. Sí, también en esto que decían de no solamente mostrar un femicidio y en una sección y todo esto, pero también se empieza a visibilizar, por ejemplo, el 8 de marzo como una fecha de lucha y demás, y se empieza a dejar de lado esto de un día de festejo, que para nosotras claramente no lo es. Entonces, desde ahí también, un tema diferente en agenda, que no es un femicidio ni es un policial, ponerlo en agenda de esa forma fue un gran cambio a partir del 2015. Pero también, como decías vos, Paloma, que no fue necesario de esa forma, sino que necesitamos que sea una cosa transversal, tanto en la comunicación, que habilite otros derechos, como bien decías, pero en todos los derechos que tenemos, porque de lo contrario se agota en un segmento y se agota también, como vemos hoy, en una voluntad política, que cuando está se avanza en políticas y cuando no está se retrocede. No sé si en la actualidad han notado algún retroceso, tal vez en la forma de comunicar, o en qué se comunica y qué no, a partir, por supuesto, del cambio de gestión en nuestro país. Bueno, en nuestro país tenemos desde 2021 una ley de equidad de género en los medios que permite, incluir un lenguaje no sexista, noticias con perspectiva de género, incluso dentro de las lógicas de trabajo de los medios, políticas de inclusión. Sin embargo, la circulación de ciertos discursos de odio, ciertos discursos machistas. En principio esta ley no obliga a los medios privados a respetar el cupo, sino que funciona como incentivos. Les otorgan incentivos en la pauta si se demuestra que logran cierta equidad. Entonces, por ahí uno piensa, si comienzan a circular dentro de la sociedad, o sobre todo a habilitarse la circulación de ciertos discursos de odio desde el poder máximo, que es el poder ejecutivo, entonces uno piensa que estas leyes comienzan a perder fuerza y se comienzan a visibilizar ciertas fisuras, ciertas grietas dentro de la aplicación, que la aplicación efectiva dista de ser el respeto estricto de la ley, digamos. Entonces eso creo que sí comienza a verse un poco a partir de justamente la habilitación de ciertos discursos que parece que vuelven. Sí, yo creo que a partir de la emergencia, principalmente de Ni Una Menos, pero digo el feminismo como un movimiento, los feminismos también en su diversidad, como un movimiento masivo, colectivo, heterogéneo, en las calles, diría uno de los movimientos más grandes o más consolidados de los últimos años en Argentina,
se comienza una batalla discursiva muy fuerte en los medios de comunicación que tiene que ver con condiciones reales en la vida material de las personas. Bueno, por ejemplo, el año pasado se incorporó a la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26485, la Ley Olimpia, digamos, que en realidad es como un artículo, pero que contempla las violencias en plataformas, en redes sociales, en el ecosistema digital, que sabemos que las mujeres también sufren, y creo que bueno, los medios han sido plataformas discursivas para dar esa batalla, digamos, desde distintas perspectivas, ¿no?, respecto del movimiento feminista, pero bueno, creo que sí ha sido como imposible a partir de la emergencia del feminismo que no sea una temática en agenda. Pero bueno, como decía Fede, el feminismo es un objeto principal, digamos, de la batalla discursiva del gobierno actual, y está completamente vapuleado por las máximas autoridades del gobierno nacional, y lo hemos visto ya en un montón de oportunidades. Esto se sabía desde antes de la campaña, entonces bueno, requiere de cierta rearticulación, ¿no?, tanto mediática como propia del movimiento. Bien, ya vamos a profundizar en esto, bueno, de las redes y de todo lo que implicó la incorporación de este nuevo artículo. Ahora nos vamos a ir a un corte muy breve, pero quédense ahí que luego volvemos con más Espacio Género. La ESI es mi derecho. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto clave del ser humano y que lo acompaña durante toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. También el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. El abuso sexual atenta contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Este es considerado un delito aunque no exista contacto físico, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o interacciones virtuales. Esa es otra forma de violencia. Ante cualquier duda, contás con los siguientes espacios. Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNCJ. Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual del Hospital Marcial Quiroga. Como estudiante universitaria es importante ponerle el cuerpo a la lucha por la educación. Cuidemos la universidad pública. Cuando hablamos de los derechos digitales, estamos hablando acerca del derecho a acceder, a crear y a publicar todo tipo de información que tengamos a través de los medios digitales, ya sean utilizando los medios electrónicos, los celulares, las redes de telecomunicación, pero al mismo tiempo esto involucra algo que tiene que ver con la protección de los datos personales. A veces damos información, eso tiene que estar resguardado y no siempre está bien resguardado. Sí, desde la secundaria, cuando uno ya está por terminar el secundario, que bueno, piensa qué vamos a hacer ahora, que estamos cerrando una etapa y tenemos que abrir otra etapa, quiere ingresar a la facultad. La base del trabajo social, que son los derechos humanos, la justicia, la igualdad, eso fue lo que más me llamó la atención del trabajo social. Y yo el cambio de identidad lo hice en el 2012, que fue en el año que se legalizó la ley. Cambio de identidad y bueno, y ahí entré a la facultad. La Universidad Nacional de San Juan es un ámbito muy humano, muy comprensivo. Felicitarla por haber ofrecido tantos años de educación. La universidad siempre ofrece todo, becas, alimentación, transporte, todo. Felicitarla y decirle que bueno, que muchos años más ofreciendo este servicio. Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos ya en el segundo bloque de esta edición de Espacio Género y ya entrábamos un poco en el bloque anterior, el tema de las redes sociales, de cómo se incorpora el artículo a la normativa de violencias. Y bueno, preguntarles en este sentido, sobre todo las jóvenes, somos quienes pasamos por ahí más tiempo en redes sociales, quienes estamos más amigadas, si se quiere,
con todo lo que implica hoy ser parte de este, que es casi un mundo aparte, una burbuja aparte, preguntarles allí cómo se desenvuelve el feminismo, que es por suerte muy diferente a los medios, pero que también encontramos resistencias. Sí. Bueno, hoy por hoy podemos llegar a pensar las redes sociales como otro espacio público más en el que, bueno, está toda esta disputa de sentidos y en el que el feminismo ha tenido momentos protagónicos. Digo, a nivel global podemos pensar en el Me Too, o acá a nivel local también podemos pensar en el Yo Te Creo, o en ese tipo de emergencias que han habido en las redes sociales en relación al feminismo, donde se han generado un montón de redes feministas. Digo, yo recuerdo miles de grupos de WhatsApp en todo lo que llamamos la ola verde, y también como las redes sociales, bueno, esto como plataformas discursivas durante la pandemia, me parece que cobraron un rol fundamental, no solamente para los medios, sino también esto como lugares de encuentro, de generación de redes, y pienso, mientras se generaba un discurso acerca de la libertad, acerca de los derechos, acerca de, bueno, que podemos pensar cómo devino todo eso hoy, las mujeres nos organizábamos para salir a las calles en medio de una pandemia para lograr conquistar el derecho al aborto legal, por el cual ya veníamos luchando hace un montón de años. Creo que en ese sentido las redes sociales tuvieron un papel muy protagónico en el acceso al derecho al aborto legal. Digo, nosotros como medio de comunicación también hubo como una cobertura pensada y producida específicamente para eso, porque sabíamos que estábamos viviendo un momento histórico particular, del cual nosotras también nos sentíamos parte, más allá como periodistas, sino como militantes. Como protagonistas, como además. protagonistas, sí. Y nada, me parece que en ese sentido las redes sociales fueron cruciales para el movimiento feminista. Hoy la realidad es otra, ¿no? Pero bueno, me parece importante también resaltar un poco esas experiencias. Sí, como dice Paloma, si bien creo que las redes sociales fueron un gran espacio para la proliferación del feminismo, hoy en día encontramos que las redes, al no estar reguladas, o sea, se atienen a las normas de cada plataforma. Y hay ciertas plataformas, como puede ser Twitter, en el que no hay una regulación a los discursos racistas o discursos machistas. Entonces vemos que por ahí se confunde ese derecho a la libertad de expresión con poder decir cualquier cosa y sentirse habilitado al recibir me gustas o al recibir interacciones por otros que quizás no encuentran en la sociedad, digamos, en la vida real, un espacio para ese tipo de discursos, pero sí lo encuentran en ciertas redes. Y bueno, vemos cómo vuelven ciertos discursos machistas a resurgir y cómo circulan sin ningún tipo de prohibición o de regulación más que prohibición. Entonces creo que hoy en día la realidad, como decía Paloma, es bien distinta a cómo fue la proliferación del feminismo en sus inicios. Sí, y ahí mencionas algo que un poco me lleva a pensar en estas lógicas de los medios privados y demás, los medios hegemónicos, que tiene que ver con esto de, bueno, que la prioridad es cuánto generan y no qué generan en la gente, sino el mercado, básicamente. Y un poco las redes adoptan esta lógica en esto de que no se regulan porque tal vez sería una forma de perder usuarios, sí. Pero en realidad no se contempla que esto afecta a un derecho humano, básicamente. Sí, sin duda la lógica de las redes es esa, es generar cada vez más interacciones y un poco como quién dice la cosa más polémica, ¿no? Quién tiene más likes, quién tiene más visitas o más vistas al perfil. Y bueno, no nos olvidemos que en las redes sociales surgieron por ahí personajes que ahora pertenecen a la Libertad Avanza, que en su momento tenían un discurso muy fuerte de odio contra las mujeres y empezaron a generar interacción, a hacerse visibles y de repente, tenías instalado ciertos discursos que parecían ya superados, parecían instancias superadas como sociedad, pero en esa visibilidad que le da la interacción resurgieron, ¿no? Sí.
Sí, yo también coincido en que los libertarios supieron entender de alguna manera las lógicas de comunicar en las redes sociales y que para los medios de comunicación, también pensándolos como instituciones, no como usuarios individuales, ¿no? Es muy difícil poder adaptarse a todo ese ecosistema, también por esto de la falta de regulación. Las plataformas tienen otras narrativas, otros lenguajes, otros tiempos. En un escenario de convergencia, la atención vale muchísimo, nuestros datos valen muchísimo, y digo, hubo todo un grupo que supo adaptarse a ese escenario en las redes sociales, y bueno, por ahí el feminismo encuentra como ciertas contradicciones, ¿no? Por ahí eso, también entender las redes sociales como un espacio público más aparte de la calle, ¿no? O aparte de otros espacios, pero yo creo que se está empezando a de a poco entender un poco cómo funciona esa lógica y que también se puede disputar o dar esa batalla a partir de las redes sociales. Sí creo que los medios de comunicación, o de las plataformas, podríamos hablar de las plataformas, que es como, bueno, el estadio, digamos, particular. Creo que los medios de comunicación sí han quedado un poco en ese limbo, ¿no? De convergencia, de traspaso de la analogía a lo digital, de lo digital a las redes, como todo ese proceso, ¿no? En el que cuesta mucho encontrar las lógicas, las narrativas, los formatos y las maneras de poder hacer llegar un discurso. Y obviamente que está distribuido a través de lógicas algorítmicas muy particulares que nosotros no tenemos ni idea, digamos. Entonces, bueno, ahí está nuestro presidente hablando con las Big Tech a ver qué sucede, ¿no? Con esto. Bueno, y encontrarle ahí cómo nos adaptamos desde el feminismo también, ¿no? Vamos a ir al último corte del programa del día de hoy y luego volvemos para cerrar ya la edición de Espacio Género. Muchas veces pensamos que los fósiles son huesos. En realidad ya no lo son. El esqueleto, el hueso que hace millones de años estaba compuesto con material orgánico, fue totalmente reemplazado con material mineral del sedimento donde quedó sepultado. Entonces hoy los paleontólogos estudiamos esqueletos de dinosaurios que en realidad no están compuestos por huesos, están compuestos por rocas con forma de huesos. Me acuerdo de estar pintando las maquetas del sistema solar y cuando pintaba los colores, por ejemplo, de los planetas, buscaba información en los libros y bueno, hay muchos libros, muchas enciclopedias de esa época que están todas subrayadas en la parte de astronomía. Soy de San Martín, Mendoza. Llegué a los 18 años a estudiar la licenciatura en astronomía. El comedor universitario fue una base muy importante porque almorcé y cené ahí durante todo el cursado. Iba al comedor 8:30 sin hambre porque me había merendado recién, pero iba a charlar porque era el único lugar donde habían estudiantes de otras provincias que también estaban solos por ahí. Y bueno, ahí conocí a los que ahora son mis amigos, conocí a mi compañero que también es padre de mi hijo. Siento que soy una egresada universitaria gracias a la sociedad y a todo el sostén que es la universidad, a toda esta estructura que me ha acompañado y me ha sostenido durante todo el camino. Todavía estás ahí. Sumate al Magazine Joven de la U, por streaming y por el canal universitario. Una alternativa entretenida y divertida, con Luji, Guada, Marti y Jere. De lunes a viernes a las 19 horas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Imagen y sonido de Radio Universidad. La radio se ve y se escucha. Para estar informados, llegamos a Primera Hora con Nicolás Gómez, de 7 a 9, de lunes a viernes. Panorama completo y análisis de los sucesos del momento. Por Sama TV, el canal y la radio de la Universidad Nacional de San Juan. Sama Noticias. Toda la actualidad internacional, nacional y local. Notas, informes, invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas. Sama Noticias, de lunes a viernes a las 12:30 horas, por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan.
Seguimos viendo Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Continuamos con el tercer y último bloque ya de la edición de hoy de Espacio Género. Y ahora, para finalizar, queremos preguntarles un poco, chicas. Ustedes son parte de medios que justamente no responden a estas lógicas y lo han dicho muy bien en todo el programa, la comunicación como un derecho humano. Preguntarles, profundizar un poco en cómo y para qué comunican, ¿no? Cómo, para qué lo hacen ustedes y cómo creen que debería ser si no es de esta forma o con estas lógicas únicamente comerciales. Bueno, yo creo que desde Catalejo, que es la agencia de noticias de la que soy parte, siempre desde la base es la comunicación como un derecho humano, pensando en lo que decía Paloma, la habilitante de otros derechos. Entonces, en todas las temáticas que abordamos, este eje es central, es pensar en un tema determinado qué derechos se están vulnerando, qué voces también se están invisibilizando, y pensar siempre en comunicar para concientizar a las audiencias, para prevenir, para visibilizar que hay problemáticas que son estructurales y no hechos aislados o casos puntuales, sino siempre pensando en esta cuestión social y esta cuestión estructural. Y también esto se ve en cómo trabajamos. Por ejemplo, no sucede en el Catalejo lo que sucede en otros medios privados de estos temas que son de hombres. Por ejemplo, la sección de deporte, que es tratada por hombres, la sección de espectáculos por ahí es relegada a las mujeres. Bueno, en Catalejo eso, la comunicación como derecho, es parte fundamental no solo del tratamiento que hacemos de los temas, sino también de las mismas lógicas de trabajo que tenemos, y también la inclusión de otros temas que no están en la agenda de los grandes medios, pero que son importantes para pensar justamente esto, qué derechos de la sociedad se están vulnerando. Bien, Paloma. Bueno, yo formo parte de La Mecha, un medio de comunicación digital. Nosotros nacimos en la pandemia también. Bueno, digo que pienso un poco qué cosas nos despertó la pandemia en distintos sectores, ¿no? Muchos de nosotros éramos estudiantes avanzados también en ese momento, de comunicación social, formados por la universidad pública, con lo cual teníamos una perspectiva respecto de la comunicación, y también creo que una latencia, un deseo de poder generar un espacio donde podamos construir una agenda propia en el que la comunicación con perspectiva de género, los derechos humanos, la soberanía y otro tipo de temáticas, ¿no? Atravesaran el discurso periodístico, ¿no? Entonces, me parece que nosotros desde el primer momento nos gestamos pensando en esa mirada o en esas maneras de comunicar, y creo que es un criterio que tenemos todos y todas muy, muy compartido. Y bueno, a partir de ahí nosotros sí tenemos una sección específica de género, pero también hay una búsqueda constante por no forzar esa inclusión de la perspectiva de género, ¿no? Sino que, bueno, pensar en fuentes, pensar en protagonistas de las historias que contamos, pensar desde dónde las contamos, también dándole una perspectiva local, porque es cierto que muchas veces estamos mirando lo que sucede en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, en Nación, y digo, por ahí hubo un montón de disputas respecto del Ministerio de Géneros y un montón de cosas que, si bien, por supuesto, afectaban las vidas materiales de mujeres lesbianas, travestis, trans de acá de la provincia, tal vez no era la misma línea o no era lo mismo que estaba sucediendo acá, no eran las mismas luchas que tenían acá los movimientos. Entonces, bueno, también ese fue un desafío. Y bueno, creo que hoy por hoy lo mantenemos más allá de lo que significa, ¿no? Poner esos temas en agenda. Bien, hemos llegado al final. No sé si les queda alguna invitación para hacer. Bueno, yo los invito a que sigan la página de Catalejo, que es Catalejo Faxo en Instagram, y también tenemos una actividad en la Facu por el Día del Periodista, que se llama Crossover Experiencias en Periodismo, que es abierta a la comunidad. Sí. Se pueden inscribir para ser parte de la tribuna. Así que. Buenísimo. Bien. Ahí las redes, si querés dejar eso la también, bueno, La Mecha en todas las redes sociales, La Mecha AR, y bueno, bienvenirlos y bienvenirlas también a hacer un aporte, una suscripción. Somos un medio cooperativo, así que bueno, también eso, invitarles a que se sumen. Bien, ha sido un placer, chicas, gracias por aceptar la invitación y por todos los aportes. Y bueno, ojalá que tengamos más comunicadoras que puedan comunicar de esta forma y por supuesto que con perspectiva de género. Gracias, muchas gracias, por supuesto, a quienes estuvieron del otro lado. Nosotros nos volvemos a encontrar como todos los miércoles, 14 horas, por la pantalla de Sama TV.